Ferrol es una mierda, siempre fue una mierda y seguirá siendo una mierda, porque siempre ha vivido solo de la construcción naval. Siempre fue una mierda y seguirá siendo una mierda. Y nunca se ha reconstruido para otra cosa. Hay vida después del sector naval. Seguirá siendo una mierda. Ferrol es una mierda, siempre fue una mierda y seguirá siendo una mierda. Es una mierda, siempre fue una mierda y seguirá siendo una mierda. El Partido Popular ya hemos hablado muchas veces, tenemos nuestros congresos, elegimos a nuestros líderes, elegimos a nuestros equipos de forma completamente democrática. Tú más que nadie sabes precisamente, además, que a veces hay varios candidatos, que unos candidatos pues pierden esos congresos, otros los ganan. Hablo del presidente Feijóo, que ganó un congreso precisamente cuando ni siquiera era la opción pues oficial o que apoyaba en aquel momento el partido de Galicia. Fue un congreso muy reñido, un congreso donde se renovaron equipos y a raíz de ahí también pues se eligen un poco los candidatos que van a ir en los diferentes niveles, ¿no? Creo que una cosa, y ya lo hemos defendido muchas veces, creo que es una cosa tan válida como la otra, nosotros así lo defendemos, pero sí que creo que no es honrado con la ciudadanía, y eso quiero decirlo, que es, si defendemos un proceso y luego este proceso nos lo saltamos, lo rechazamos, anulamos esa recogida que tú decías de 50 vales. Bueno, pues oye, si vosotros pusisteis el listón en 50 vales y un candidato es el mejor cuando presenta esos 50 vales, creo que no es honrado con la militancia, no con la militancia, con la ciudadanía, pues a la primera de cambio echar eso abajo. Pero sobre todo creo que cuando uno lo hace debemos de tener la suficiente humildad de no reprochar a los demás que no hagan o que no tengan los procesos internos que tenemos, que tienen otros partidos. Javier, bueno, lo he reprochado justo después de que él nos ha reprochado a nosotros. Yo no tenía ninguna intención de reprochar nada a ninguna otra formación política porque en Ciudadanos no vamos dando lecciones de democracia a diestro y siniestro, como dirías tú. No vamos dando lecciones de democracia, al contrario. Nosotros lo que hagan el resto de los partidos nos parece muy bien y respetable, pero nosotros hacemos lo nuestro y en este caso una situación excepcional, insisto, se ha resuelto de una forma excepcional y creo que muy singular, no ha sido generalizada. O problema de Ciudadanos é que carece de dúas cuestións, non? Unha é democracia interna e pretende difundir que sí, que non pasa nada, que xa sabemos como funcionan determinados partidos, sobre todo conservadores, pero polo menos que non veñan a darnos leccións aos demais do que un funcionamento democrático, porque é obvio que un partido no que ni sequera se lle dá explicacións ao militante, como dicía este señor, pois non debe ser moi democrático. Por iso o que pasa cando xogas o lavado de cara da nova política, vindo da máis bella política canto a procesos democráticos, intentas disfrazalo así. E a seguinte é de contidos, non? Eu creo que Ciudadanos non tiña contidos no 20 de decembro para Galiza e sigue carecendo deles. Proba diso está a actividade do seu deputado no Congreso, que se pode ver facilmente na páxina do Congreso e que é equivalente a cero, non? Entón eu podo ter moitas discrepancias, pois, por exemplo, cos deputados da miña provincia de Ourense, de Marea e do PSOE, pero cando menos fixeron un traballo, que eu teria feito de outra maneira, pois sí. Pero, lóxicamente, é o problema que ten non ter un proxecto definido que se pretende aproveitar dunha vaga electoral. E logo sí que quero aproveitar para parabenizar a Ciudadanos por terse retractado na súa actitude cara a violencia machista, que negaban absolutamente e non querían aplicar ningún tipo de medidas para algo que podemos calificar directamente de terrorismo, ao meu ver, desde unha óptica feminista, e que penso que xa por iso calquera forza política que tuvera afirmado as cousas que afirmaron debería estar absolutamente ilegalizada nun Estado democrático. Javier. No, mire, que me digan a mí todo este tipo de cosas quienes están gobernando en algunas ciudades de Galicia, de la forma en que lo están haciendo y del modo en que lo están haciendo. O BNG de momento son unha, por desgraza, pero bueno, calquera día. Pero bueno, estamos viendo cómo se gobierna en algunas ciudades y de qué manera. Pues bueno, yo le tengo que decir que nosotros asumimos la crítica. Yo mismo he dicho que teníamos mucho que mejorar en comunicación y en algunos planteamientos desde el principio de la entrevista. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos nada más que decir. Asumimos la crítica incluso de ustedes mismos, pero mírense un poco también al ombligo de lo que han hecho ustedes en otras ocasiones que han tenido oportunidad de tocar poder.
eu creo que é absolutamente incoherente a posición de Ciudadanos na campaña electoral de Andalucía e na campaña electoral de Madrid co logo a política de pactos que se aplica. Eu creo que tamén ten que haber un principio de precaución. Se eu non estou disposto a apoiar determinadas cuestións ou a desaparición de comisións de investigación no Parlamento andaluz, que logo non por firmar un acordo político electoral que me permite ter unha parte do goberno, paso tangencialmente por cuestións que eran moi importantes na anterior legislatura ou incluso en Madrid, cuestións que non, que ahora hai unha resignación do Partido Popular en Madrid coa figura da nova presidenta. Por favor, entón, eu creo que en política o principio de precaución para determinadas cuestións é importante. E cando se lanzan candidatos non é porque gañaron unhas primarias, que eu cada día creo menos nas primarias orgánicas. Eu creo nas primarias de confluencia. Eu creo que Marea ten que facer primarias. Yo creo que el sistema de primarias tiene sus pros y sus contras, pero que todos somos iguales ante la ley y me sorprende que él defienda una cosa distinta. Nosotros en Ciudadanos defendemos que todos somos iguales ante la ley y que por lo tanto los sistemas de filtraje y demás, una de dos, o se defienden primarias o no se defienden. Pero justamente aquí lo que estoy recibiendo por parte de muchos de los asistentes es que nos están aconsejando que hagamos unas primarias selectivas. De momento no está en nuestros planes. No, pero no y nos ha sucedido, nos suceden estas cosas y suceden estas cosas con las primarias porque, por desgracia, en España somos los primeros en que estamos experimentando con primarias. Seguramente los demás van a utilizarnos a nosotros como ejemplo. A ver, esto se ha inventado. Es un poco llamativo. A ver, un momento. Ya sé que esto molesta y disgusta cuando uno lo vea. Un señor que se llamaba Josep Borrell y otro que se llamaba Joaquín Almunia, que en el año 96 experimentaron un proceso de 2000, ¿qué hicieron de primaria. Y se las pasaron por ciertos sitios. No, perdón, pero vamos a ver, un momento. ¿Y qué hicieron? Dimitió Borrell por una manipulación determinada. Bueno, pues ya ves. De todas maneras, es un poco llamativa esta defensa displicente del proceso de primarias, digo displicente hacia el resto de los miembros de la mesa, una noche en la que se viene a dar explicaciones de haberse cargado de una forma evidente el proceso de primarias. Y de explicar que no lo hubo, que realmente no hubo primarias porque solo hubo tantos candidatos como puestos había en la lista, que no hubo ni que hacer primarias. Eso lo acaba de decir usted en la entrevista. No. Hombre, ¿cuántas personas van en una lista del Congreso? Acaba de decir, depende de los diputados que tenga cada provincia. En la provincia de La Coruña. Acaba de Contésteme a esta pregunta, por favor. ¿Cuántas preguntas? Estoy interesado yo a usted. Usted me dice que han recogido 34 avales cada uno de los candidatos. Al menos que tenía que ser 34. No, usted dijo que no había habido primarias porque no se había presentado más gente que puestos había, nada más. Yo no he dicho eso. Y usted se nota que no está atento. Bueno. ¿Cuántos candidatos se presentaron? Creo que se presentaron 4. 4 personas. ¿Incluido usted? Incluido yo. ¿Que no consiguió los avales o que los consiguió? No se consiguieron los avales, entre otras cosas, pues porque por problemas informáticos. Pero bueno, no pasó nada. Hubo problemas informáticos porque los sistemas informáticos a veces fallan. Pero no pasó nada. Sucede que una persona consiguió más avales y como consecuencia de que ya hay solamente una persona, pues esa persona fue el candidato electo. Esto es lo que yo he dicho. No he dicho que se presentasen tantas personas como puestos había en la lista. Lo explicó mal porque dijo lo contrario. Bueno, pues a lo mejor me expliqué mal, pero esto es lo que yo quería decir. Por tanto, que aclarado queda. Bueno, o sea que un problema informático a lo mejor también facilitó que la persona que finalmente va a ser el candidato tampoco era el mejor. Vamos a ver, yo creo que no hay que ir a ese nivel de detalle. ¿No? Un proceso de estas características tiene una gran complejidad y como lo saben todos los partidos, que tienen una gran complejidad de todo tipo, incluso logística, pues muchos partidos son muy reacios a implantarlo. Nosotros lo hemos implantado, ya digo, con todos los riesgos de asumir pero ¿cuánta gente finalmente se movió en el proceso de primarias? ¿Cuánta gente se movió? Yo entiendo la complejidad de un partido que tiene una cierta dimensión. El Partido es poner una urna y meter una papeleta. El Partido Socialista, hombre, a ver... En un partido como el suyo, a lo mejor como el Partido Popular, que tiene una gran infraestructura a nivel territorial, pues es más fácil mandar a la gente a meter una papeleta en la sede, pero a lo mejor nosotros carecemos incluso de sedes donde poner una urna. Pero el Partido Socialista tiene muchos pueblos en los que no tiene sede y se vota, por ejemplo, pues en un centro social, en una casa de la cultura. Que non omitan as nosotros lo hemos hecho primarias, tecnológicamente. Son 3 temas. O tema de Europa é un deles. Da idea dunha Europa centralizada. Eu son europeísta, pero non así. Tampouco non me gusta unha Europa con un ente burocrático central que goberne, que faga constitucións e cosas polo estilo. Me gusta a Europa da comunidade de carbón e acero, libertad de movimiento, cosas polo estilo, pero non que haya un ente político que goberne o demais. Hai un discurso claro e non se pode soslayar de antimigración. E non é racista, é racista cultural. Non é tanto raza, non é por en cuanto que seas de máis negro ni máis oscuro. De feito, eu creo que ese fenómeno cos negros non se dá, digo cos negros europeos, dáse cos musulmanes.
por los que sea, decir, todos os estudios que hai, ben sea porque hai unha propaganda moi dura contra eles, ben sea porque son tamén comunidades ou máis ou menos difíciles de integrar, porque a religión. hai a religión difícil que ten, etc. No cristianos. Non son cristianos, Es el otro, es el porque, por exemplo, otro. en Eslovaquia, Claro. en Eslovaquia, por exemplo, Xa. tamén, aquí non se dixo, Eslovaquia ganou o Partido Social Demócrata, pero con discursos radicalmente anti-inmigración. Dixo que só querían cristianos. É que non é, só unha cousa, Non é non é tan distinto dos xudeos no seu momento. Claro. É dicir, non hai tanta diferencia con eso. Quen son os culpables claro. de todo o que nos está pasando, ¿no? Bueno, e aí efectivamente hai unha fuga que é culturalmente ancestral, se me permite esta vulgarización, e que pode ser utilizada, e foi utilizada moitas veces no pasado. Sí, yo creo que en la línea que dice Miguel Anxo, yo creo que el lenguaje no es banal, yo creo que aquí hay semánticamente que actuar con un poco de rigor. No son lo mismo todos los partidos, no. Vuelvo a la paradigma de derechos humanos. No es lo mismo el partido xenófobo y berrecista, Grecia, Marcelo, por ejemplo, que lo pone en sus estatutos expresamente, que partidos que dicen hay que controlar las fronteras, hay que controlar la inmigración por razones de seguridad, y alegan la situación de inseguridad internacional. Yo creo que es muy diferente. Pero ¿cómo de contundentes tenemos que ser con esto? Porque yo no sé hasta qué punto podemos, claro, podemos yo creo que por un lado, yo creo que la opinión pública oficial y oficiosa lo que debemos hacer es campañas a favor de la libertad y de los derechos humanos y presionando pues a los antidemócratas y a los antiderechos, digámoslo así. Eso por un lado. Y por otro lado, el andamiaje de la Unión Europea tiene bastante fuerza por sí mismo pues, para aquilatar y controlar a gobiernos recalcitrantes. Lo hemos visto con Grecia, lo hemos visto... Lo vimos en su momento con Francia, cuando la posibilidad de que Le Pen llegara al gobierno fue... aunque en el fondo gran parte de estos problemas son provocados por la inseguridad, que ya sabemos, pero también por la propia crisis institucional europea. Aquí desacuerdo con Miguel Anxo. Yo prefiero una Europa más fuerte, más institucional y menos económica. Ya está bien que todo es mercado, que todo es capitalismo, ya está bien, es decir, ya pasó la CECA, ya pasó el Euratón, ya pasó la Unión Europea. Ahora lo que hay que pedir es una unión política real, que a lo mejor por razones de seguridad hay que controlar fronteras interiores, pero puntualmente, es decir, que hai que avanzar en el paradigma europeo. Agora se fala moito do novo relato europeo, agora hai novo relato para todo, pero é certo que, seguindo o que decía Miguel Anxo, detrás do relato da posguerra europea había a idea de que Europa estuvera contra o fascismo, toda Europa, e iso non é verdade, e o que estamos vendo hoxe é a falta de verdade dese relato, e temos que construir un novo relato, que na medida en que a cuestión económica... Que nunca deixaron de estar aí. Claro que non. Nunca deixaron de estar. O caso grego é máis evidente, é dicir, en Grecia hoxe temos nazis... E o caso francés, por exemplo. E o caso francés, que son nazis porque no momento en que acaba a Segunda Guerra Mundial, todos os colaboracionistas gregos van a ser incorporados ao exército británico para pelear contra os comunistas na Guerra Civil. Entón, dunha forma mecánica, foron incorporados. En Francia, bueno, pues chegou de Gaulle e dixo, bueno, acabouse. Xa estou aquí, se subiu ao balcón da Casa da Vil de París e dixo, xa está, Francia foi resistente. E acabouse o conto. Para mí la única solución a ese tipo de cerrarse para dentro de un país, para los nuestros, para lo excepcional, es más confrontación con los otros, que vienen más inmigración. Es que decías antes, las ondas de Estados Unidos que va incorporando nuevas ideas, nuevas gentes, lo llevamos durante 200 años. Por eso digo yo ahora, ¿por qué debemos de parar? ¿Por qué de repente las mujeres sí, los negros sí, los latinos sí, los matrimonios gays sí, el baño no? Hasta aquí hemos llegado. No es así. Y en Europa tenemos otro problema que, desde mi punto de vista americano y gallego, veo que en Europa la gente siente raíces con la tierra. Sí. Eso en Estados Unidos realmente no existe, ¿sabes? Incluso los escoceses que vinieron hace 300 años no son, ¿sabes?, de Boston, ¿sabes? Son escoceses. Son escoceses americanos, ¿sabes? Y pueden estar en Boston como en San Francisco y da igual. Es eso. En Europa no, y en Galicia lo ves muy claro, ¿no? La gente quiere estar en su tierra. Y ahí, para mí, es donde hay un choque entre mi tierra y los que somos de aquí.
porque vienen inmigrantes y cuanto más diferente parecen o piensan o hablan, cuanto más choca. Y en Europa tiene que realmente dejar esa mentalidad. Los raíces, en inglés se dice roots, y otro root es la ruta, ¿no? Y hoy estamos ahora más en mundo de rutas que de raíces. Off the record. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo va eso? Bueno, pues estamos bien. Y nosotros que nos alegramos, mujer. Mire, que queríamos plantearle un acertijo. A ver si saben qué se parecen una alcaldesa del cambio, un ministro del PP, Pedro Sánchez y el nodo. No se ponga nerviosa, que ahora mismo lo desvelamos. Porque de los creadores de Julius Ferreiro Bamonte que no Bamonde... Es Julio Ferreiro Bamonte, del querido Julio Ferreiro. Julio Ferreiro. Llega. Y si creían que esta pedazo de actuación se merecía la puntuación más alta del jurado, abróchense, porque ya está aquí el último hit recién sacado del horno de la meseta. La iniciativa del Partido Socialista, que había estado en el Ferrol, Tómalo con el Ferrol. Bienvenida, querida alcaldesa, al Club de los Amantes del Ferrol, /el Ferrol. Al Ferrol, del Ferrol, en el Ferrol, al Ferrol, al Ferrol. Como les gusta el tema artículo, nunca lo entenderemos, pero por alguna razón disfrutan. No como el pobre Besteiro, ¿se acuerdan de él, no? Que cuando Sánchez se lo soltó allí enfrente de él, se convirtió en la versión gallega del Sad Affleck. Era Sad Besteiro. Por la reindustrialización de la comarca del Ferrol de Galicia y también del conjunto Pero es que Carmena aún fue más allá. Que había estado en el Ferrol y conocía lo que allí se llaman las meninas de Cancedo, que es algo muy bonito. ¡Ole tú con las meninas de Cancedo del Ferrol! ¡Que vivan! No sabemos de dónde lo habrá sacado. Por no saber, no sabemos ni qué es Cancedo ni dónde está Cancedo. Que lo pones en Google y lo más parecido es esta aldea asturiana que se llama Gancedo y nos parece que está un poco lejos del Ferrol para ser el Ferrol. Pero oyes, que nosotros ya nos rendimos, ¿eh? Si quieren que sea el Ferrol, pues que sea el Ferrol, que esto ya se ha agotado. El Ferrol. Y si quieren que sea Cancedo, pues ala, venga. ¿Para qué está el Photoshop? Quitamos Canido y ponemos Cancedo y arreglado. Y así con todo. Pues hicieron una tarea brillante la gente que está ahí en la Junta de Galicia. La Junta de Galicia. ¿Junta les gusta más? Bueno, pues ala, movemos para aquí esto y si no les importa, en vez de una J, le ponemos GH, decimos que es geada y así conservamos un poco de lo nuestro, si les parece. Y por favor, no dejen de mandarnos más sugerencias. Y junto con eso, pues otros muchísimos proyectos que tenemos en marcha. Off the record. Del mes de junio, en el cual podría haber algún tipo de inversión en el orden que ya supondría un reto histórico para el Partido Socialista a nivel nacional, de qué ocurriría en ese escenario. A partir de ahí, el nivel nacional, pongamos lo que tiene una complejidad propia, que se ha visto en ese... Pero en todo lo demás, el Partido Socialista, cuando ha gobernado en Galicia, lo hizo con Fernando González Laxe en un gobierno tripartito. Lo hizo con Emilio Pérez Touriño con el Bloque Nacionalista Gallego. Lo ha hecho Orozco con el Bloque, lo ha hecho Abel con el Bloque, lo ha hecho de todas maneras, yo Javier creo que Losada. Lo que quiero decir es que análisis está muy bien, Gonzalo, pero yo creo que el contexto actual no tiene nada que ver con lo que se ha vivido. Pero justamente, nada que ver. No, la única es la primera vez que tenéis una apreciación. No, porque, vamos a ver, es muy fácil pactar para obtener el gobierno. Eso es a lo que voy, ese es el punto distinto. Es muy fácil pactar para tener la alcaldía, es muy fácil pactar para tener la presidencia de la Xunta. Igual no es tan fácil pactar para dársela a otro. Eso es lo que estoy diciendo justamente, esa que es el hecho diferencial. La auténtica cuestión. Los ciudadanos gallegos tienen derecho a saber
si el PSDG es tercera fuerza, ¿quién sería presidente de la Xunta si Feijóo no tiene mayoría absoluta? Y eso es lo definitivo. Lo viejo, lo nuevo, el aparato, no es lo fundamental. Es decir, damos por hecho que mucha gente de esta que odia el pacto con la izquierda, con el nacionalismo, pactaría si es para ser investido él. Claro. Pero la auténtica cuestión, la que divide las aguas, la que nos permite saber dónde está cada uno, es si el PSDG, en caso de ser tercera fuerza política, permitiría un cambio o dejaría gobernar a quien está. Esa es la auténtica cuestión. Y ahí sí hay una división en el PSDG clarísima. Es decir, no para que me hagan presidente a mí. Es decir, Abel Caballero fue alcalde con los votos del Bloque. Y en Coruña hubo un alcalde socialista con los votos del Bloque. Y actualmente han dado, es verdad, la alcaldía, el PSDG, a las mareas. Ha habido otros pactos, y en Pontevedra en algún momento ha habido pactos del PSOE con el Bloque. Bloque. De esta cuestión, lo que define ideológicamente, y por eso yo digo que probablemente hay dos PSDGs, porque uno o un sector diría de ningún modo se le da la presidencia de la Xunta a Beiras o a otro. A ver, ahora te escucho a ti. Iba en esa línea que tú estás plantando. Es decir, cuando todo lo que te estamos diciendo, es decir, no hay dos PSDGs porque hasta este momento siempre ha habido acuerdos con la izquierda para posibilitar gobiernos. Puede haber en algún anecdotario en algún sitio que no, pero bidireccionales. Es decir, ha habido casos de alcaldías, muchas alcaldías, y hoy por hoy lo podemos ver en el territorio, es del BNG, de fuerzas de izquierda que han contado. Ahora, es cierto que es un hecho diferencial si eso ocurre para la comunidad autónoma en un momento. Y eso es un planteamiento. También es cierto una cuestión, que estamos haciendo un futurismo en el cual no sabemos, me decís por una parte, hay que hablar de política. Tú me dices, lo importante es la política. Claro, pero es que la política tenemos que saber en qué consiste. Es decir, cuando hablamos de las mareas, ¿qué mareas hablamos? ¿De qué candidato? ¿Con qué programa hablamos? Es decir, lo que al final el PSDG tiene que hablar es de políticas, para retirar las políticas del Partido Popular y colocar unas políticas de cambio en el escenario progresista. Y eso puede tener muchos títulos distintos, porque no es lo mismo dentro de las mareas, que es un conglomerado diverso y variado, las posibilidades de acuerdo definirán en el momento concreto de posibilidad. Ahora, el PSDG debe ir como referente de la izquierda y del centroizquierda del país, como referencia para dar una alternativa al gobierno de Feijóo y posibilitarla con un acuerdo que sea programático y posibilitista para el país. Debe ir así. A ver, Fernando, sí, es que la definición que propone Manuel, esa sí que sería suicida. ¿Cómo te vas a presentar en unas elecciones diciendo de quién vas a ser ese instrumento? Tú tienes que, nunca tienes que entrar ahí. Es que como te entres a definir en ese sentido, dices, no, yo voy a ser instrumento para que el gobierno... que nunca tienes que reconocer la posibilidad de quedar tercero. Por supuesto, porque es que entonces le estás regalando el apoyo al otro. Entonces, el subconsciente de la gente dice, joder, voto al otro, que claro, efectivamente, voy a votar al original. Es que ahí es donde nunca jamás se tienen que definir. ¿Cómo se van a definir? Bueno, de todas maneras, a ver, durante los años en los que el Partido Socialista pactaba con el Bloque Nacionalista Galego, la gente ya votaba con esa composición mental. No, pero la composición era que ellos estaban por delante. Fernando, es decir, y dejaban un espacio propio. Es que nadie, es que date cuenta que las mareas van a por el espacio político de ellos, mientras que el Bloque... Tú te mueves en el campo del marketing y yo en el de la ética. No, entonces, yo me pongo en el plano de la supervivencia. Pero cada vez más el ciudadano se mueve en el de la ética. Bueno, pues que hagan esa definición. No, porque no es... Es que igual mi voto depende de eso. Bueno, pues si tu voto depende de... No, pero y si tu voto depende de eso y lo que te dicen es nosotros vamos a ser hegemónicos y vamos a facilitar la salida de esto siendo nosotros los segundos... Todos los partidos tienen que presentarse para ser hegemónicos. Sí, pero ¿y por qué tienes que definir? No, y si quedamos los terceros y si quedamos los cuartos... Porque esas cosas ocurren. ¿Quién lo hace? ¿Pero quién lo hace? No lo hacen y así nos va. ¿Y la marea sí lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿En qué términos? Es decir, yo creo que la política... Es decir, en la política uno tiene que plantear claro cuál es su base programática, cuál es su espacio político y cuáles son sus posibles alianzas. Eso estoy de acuerdo. Ahora bien, las posibilidades de... Es decir, lo hemos visto en estas elecciones. Es decir, alguna gente igual cree que tú puedes decir que esto desgasta, pero Ciudadanos, que en principio parecía que iba a pactar con el Partido Popular, ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y, según dicen las encuestas, que yo también puedo dudar de ellas, el electorado de Ciudadanos no se ha resentido. Ti podes, e iso digo polo que acabas de decir ti, evidentemente tes que ter un discurso intelixente, pero non creas que o elector non sabe
o elector sabe. Pero es E que en parece Galicia que temos unha pactar cousa será que non según se... y cómo, ¿no? En Para Galicia hacer temos qué. unha cousa que non mencionamos hasta agora, e é que na dereita temos o Partido Popular, que se frotas máis constantemente con todo isto, porque estes sí que van xuntos, están unidos, son un partido e optimizan o voto. Estes sí. Entonces, o votante de esquerdas, xa sexa do PSOE, xa sexa do BNG, xa sexa das Mareas, a él, a non ser que sexa moi militante, se é un votante normal, un cidadán, a él sí que lle gusta saber que hai unha posibilidade, que hai un acordo en potencia, con independencia de cada un de canalice o seu voto. Pero será Sí, para porque que... iso coloca a ese votante de esquerdas nunha situación que é comparable coa situación que ten o votante de dereita. Por ejemplo, exacto, para llegar a unos acuerdos. Si Europa tiene ahorita ese problema, Europa tiene que resolverlo. Porque Europa abrió las puertas y cuando dijeron los presidentes en cualquier reunión que hacen por Génova o por París o por aquello, que ellos tienen que tener al lado y cumplir con los derechos humanos. Pues ¿a dónde están los derechos humanos ahora? Dejando a la gente que se muera en el mar o que se mueran a los bordes. ¿Por qué no arreglan los asuntos? ¿Por qué nadie abre las puertas y si ellos están de acuerdo? La Unión Europea tiene ese plan. ¿Por qué no cumplen con el plan? ¿Por qué no lo hacen en realidad? ¿Por qué quieren ocultar todos los fallos que ellos tienen? ¿Por qué? Pues contéstame tú, Fadile. Pues no sé, seguramente que están esperando los resultados políticos que están ellos planeando de Rusia, de Estados Unidos, de Irán, de los que ellos llegan de acuerdo, seguramente eso. ¿Tienes miedo de que se deje de hablar de los refugiados? Puede ser cualquier cosa, se puede llegar a cualquier decisión. Yo no puedo decir nada, no puedo saber lo que puede pasar. Porque tú vives en Europa, como decíamos, desde el año 91. No, yo vivo en Europa desde el 2006. Desde el 2006. Sí. Porque sí. en el 91 te marchas de Siria y inicialmente te vas a Venezuela. Y llegas en el 2006. Sí, en el 2006. ¿Y qué percepción tienes tú de Europa, de ese territorio? Decía antes Julio Sequeiros que durante décadas presumió de ser un espacio de solidaridad en el que se respetaban los derechos humanos. ¿Qué idea tienes tú ahora de Europa? ¿Qué percepción tienes de lo que es Europa? Yo puedo hablar de la ciudad donde yo vivo. Yo estoy muy bien con la gente que yo vivo. Yo tengo ya casi 9, 10 años, me han tratado muy bien y tengo muchas relaciones buenas, tengo muchas amistades y muchos amigos y amigas que yo vivo muy bien. Yo vivo sola, tengo más de 10 años viviendo sola y no me ha pasado nada. Sí, bueno, en primer lugar, todo esto que está pasando ilegal, no se está respetando o dereito de asilo. Europa está incumplindo as súas propias normativas e as internacionais conscientemente, é injusto, e isto é o peor de todo, dada a responsabilidade que tuvo Europa en todos os sucesos que derivaron na crisis que está vendo en Siria, desde Irak ao que está pasando ahora mismo en Siria, e ademais é pouco inteligente, por decilo en palabras propias del horario infantil, entre outras cousas porque acaba de salir, por exemplo, un informe de Philippe Legren, que foi asesor de Durão Barroso cando era presidente da Comisión Europea, no que decía que os refugiados, os inmigrantes en xeral, os refugiados en particular, xeneran costes a corto plazo, pero beneficios a medio plazo, non a longo prazo, non a 30 anos, a medio plazo. Ela o estaba comentando moi ben. Os primeiros sirios que chegan aquí, ela traballa, outros traballan, son músicos, son escritores, desenvolven profesións e contribuyen, por exemplo, a pagar as nosas pensións. Contribuyen, pagan impostos, xeneran empleos, crean novos empleos, introducen innovación. Entonces, si Europa fora, además de legal, xusta, fora intelixente, estaría pensando como xestionar isto de un modo organizado, pero que fora capaz de dar satisfacción ás necesidades de todos, dos que estamos aquí, que tamén nos beneficiamos, e dos que, desde logo, non se lles pode deixar morrer no mar, ni pasar por esas circunstancias de ninguna maneira. Hay algo aquí que no entiendo muy bien. Es decir, que es el hecho de unas demografías pues al borde de la crisis sistémica, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, o como ocurre en España. Yo creo que aquí hay una fuente importante de revitalización demográfica, ¿no?
Ahora, también entiendo, digamos, el coste que significaría, porque aquí hay una pregunta, ¿por qué quieren ir todos a Alemania o al Reino Unido? ¿Lo sabes tú, Fadile, por qué quieren ir a Alemania todos? Porque en Alemania pueden trabajar, Claro, en Alemania tienen pueden estudiar. Tienen la misma información que tienes tú y que Sí. tienen los jóvenes gallegos que se van a Alemania también. Sí. Claro, Porque por los el mismo españoles motivo. ahorita están yendo a los Claro. Estados Unidos, a Claro. Alemania, Se van a los Suiza. mismos sitios que los españoles. ¿Por qué? Porque hay oportunidades para trabajar, Claro. porque pueden estudiar, porque pueden aprender más fácil, tienen más leyes y más derechos que en otras partes. Y después, por Merkel, que abrió las puertas y dijo que estamos dispuestos a ayudar y que vengan y que vamos a recibir tantos y tantos. a contraria. Eu creo que ten que haber integración de inmigrantes, pero digo que os sirios non teñen que salir do seu país. Que Europa non ten... a ver se o digo ben para que non haxa problemas. Os sirios queren vivir en Siria. E atención a esta crise de refugiados que fuxen dunha guerra, ten que ser unha crise, unha resposta temporal, porque o que hai que facer é levar a paz a Siria, para que os sirios queren vivir no seu país, un país como Venecia Fabile, desenvolto, con emprego, con xente formada, sometido a unha dictadura. E para mí aquí está a reflexión, algo decía Gonzalo, ¿no? Hai que recordar a enorme alegría con que o imperialismo europeo celebrou o que chamaban as primaveras árabes, ¿no? Hai que recordar como atacaron, ou apoyaron, acabar con ese dictador sanguinario que era Gaddafi. Pero o lío que se montou en Libia logo da intervención imperialista europea é descomunal. É o lío de Irak. Saddam Hussein era un dictador, era un asesino, ¿no? Non teño ninguna dúbida deso. Pero entre aquel réximen que foi desmontado polo imperialismo norteamericano, que era un asesino, a esta desfeita extraordinaria na que non morren 1.000 ou 2.000 personas nas prisións de Saddam Hussein, sino que morren centos de miles e millóns de personas, hai unha diferencia. E esa diferencia é o imperialismo norteamericano, europeo, bueno, xa non soviético, sino ruso. Vivíamos en la felicidad más completa y absoluta. Estaban los furanchos a reventar con las cuncas llenas, esperando por los actores de Juego de Tronos. Los acantilados de Guixía Herbeira podían salir perfectamente en Juego de Tronos. La crisis, crisis, por llamarle algo, porque no era nada que no se pudiese resolver con un poco de pachangueo. Creo que ha llegado el momento de hacer propuestas. Nuestro IVA al 7% va a afectar para bien a la labor de una actividad de la que es líder Galicia, que son las orquestas. Que Galicia se revela por no sé qué cosa de unos pescados o unos peces o algo así. Esta gente es muy rara. Nada, pinchamos un temazo del combo dominicano y las masas automáticamente se disuelven, embriagados por la felicidad. ¡Paquito! Ay, estos bárbaros, ¿cómo son? Y cuando todo iba rodado, llegaron los problemas. Al principio era nada, casi un resfriado, que si un problemilla de comunicación por aquí... ¿Sabe ya algo del programa? No, de momento. Dígame tres diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Diferencias a qué te refieres? Un poco más, pero el resfriado se convirtió en bronquitis. ¿Usted qué se siente, de derecha civilizada o de centro? Más bien de centro. El centro sociológico, como hablábamos antes, es lo que es centro. ¿Pero qué significa ser de centro? Difícil respuesta. Usted tiene un don, amigo mío. Y después del problemilla de comunicación, llegaron los problemillas del candidato. Bueno, propuestas para Galicia, nosotros las vamos a hacer a partir, sobre todo, del 20 de diciembre. ¡Ay, qué momentos! En ese momento, como tenía un móvil, pues no te enterabas muy bien porque tenías problemas de sonido. Ya. Por supuesto. Después de los problemillas del candidato, llegaron los problemillas con las primarias. Yo no entiendo. Presentado a estas primarias, fui el único que consiguió los avales necesarios. No lo entiendo. Y después de los problemillas con la comunicación, los problemillas con las primarias, los problemillas con los candidatos, empezaron los problemillas con la informática. ¿Incluido usted? Incluido yo. ¿Que no consiguió los avales o que los consiguió? No se consiguió los avales, entre otras cosas, pues por problemas informáticos. Pero bueno, no pasó nada. Esto es ya un... fallo multiorgánico, perdemos al ciudadano. Avisen rápido al doctor. Por favor, doctor Rivera, acuda al quirófano 26J, sección Galicia. Rápido, aplíquenle 200 miligramos de París de Noya.
Chicos, la cosa está muy jodida. ¿Diferencias a qué te refieres? Hay que intervenir cuanto antes. Vamos, doctor Rivera, solo tú puedes hacerlo. Y después del susto, hoy Ciudadanos en Galicia ha renacido tras ver pasar su vida por delante de sus ojos. Una situación a la que se llegó en realidad por una sobredosis de democracia. Javier, estamos hablando del candidato de Ciudadanos por la provincia de A Coruña, finalmente el único que salió. Quiero decir, me parece un poco llamativo que no haya es que esto es lo que tiene la democracia. Eran democracianómanos. Que la democracia pura y dura y asamblearia... Hoy, afortunadamente, en rehabilitación gracias a un tratamiento de propuestas, diálogo, transacción y concesión. Pero vamos a contestar con propuestas y con diálogo y con transacción y concesión, que es justamente la lectura que ha salido de las últimas elecciones democráticas. Off the record.